Bueno, es tan hermoso poder ser testigos de la fuerza de Dios, como está salvando tantos matrimonios. Es verdad que la Virgen en Fátima dijo que era la gran batalla de Satanás contra Dios por el matrimonio, porque el matrimonio es algo tan sagrado, es un sacramento y claro, el diablo tiene muy fácil herir a Cristo, ¿no? Con unos esposos. Un matrimonio cristiano no es cualquier pareja. Un matrimonio cristiano tiene a Cristo en el centro, ¿no? Tiene un sacramento, Él lo elevó a sacramento para hacer posible el proyecto de Dios, para poder hacerlo posible, porque ya por nuestra naturaleza y nuestro pecado, por eso es verdad que hay una intervención divina importantísima en nuestro matrimonio. No es una teoría, eso lo hemos vivido José Luis y yo, ¿no? Nosotros decimos, vale, si piensas que no puedes, bendito sea, porque es que esto no es cosa nuestra, es cosa de Dios. Por eso es tan fundamental, de verdad, creérselo y entenderlo, porque es así, es cosa de Dios, no es cosa de hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues es maravilloso poder ver cómo está esa batalla, está atacando mucho, pero también la Virgen, ¿no? Está haciendo grandes cosas, ¿no? Está haciendo grandes maravillas, ¿no? Entonces, bueno, pues en los retiros, por ejemplo, pues es un medio que vemos esa gracia de Dios, cómo se derrama, ¿no? Cómo toca los corazones más endurecidos, ¿no? A lo mejor algún problema incluso pues de adulterio, personas que nos habían pedido perdón desde hacía 20 años, ¿no? Y al ver este anuncio, al ver esta belleza y sobre todo la actuación de Dios, el Santísimo está siempre expuesto durante el retiro, pues les toca el corazón, les da esa luz de su propio también error, ¿no? Del propio error, ¿no? Y de lo que Dios quiere, de lo que se está perdiendo. Nosotros siempre decimos que cuando vemos a un matrimonio sufrir, sufrimos doblemente, ¿no? Uno por lo que están pasando y otro por lo que se están perdiendo, ¿no? Entonces, pues ha habido casos como, por ejemplo, un matrimonio que estaban muy mal, fueron las hijas las que le invitaron al retiro, ellos no querían ir al retiro ni querían hacer nada, pero se vieron allí y estaban muy mal, ellos ya estaban con el ánimo de separarse, ¿no? Y allí pues el Señor le dio esa luz, les tocó el corazón y bueno, sí, es precioso verlo, cómo están de entregados, cómo están de ilusionados, cómo llevan ya pues meses, ¿no? Rezando todos los días juntos, ¿no? Y comparten con nosotros cómo ha cambiado nuestra vida. Y cuando lo cuentan es que se emocionan los dos, ¿no? Llorando. Hay otro caso donde él impresiona porque estaba muy centrado en su trabajo. Todo su corazón lo tenía puesto en el trabajo. Y fue a este retiro que, para empezar, nosotros decimos muchas veces, el hecho de que ya lleguen al retiro es un milagro. Pero bueno, fue por la gracia de Dios y las oraciones de su esposa. Llegó allí y lo mismo, él contando su testimonio decía, es que yo me quería hasta separar, porque es que me sobraba mi esposa, solo me importaba mi trabajo, ¿no? Y ha dado un vuelco también su vida. Ellos han formado un grupo de oración para rezar por todos estos matrimonios que están ciegos, ¿no? Porque este proyecto no es un movimiento, es un proyecto diocesano. ¿Para qué? Para entender todo matrimonio cristiano, sea del movimiento que sea, parroquia, lo que sea, entender el plan de Dios para su matrimonio. Es entender, porque necesitamos comprender cómo de esas diferencias nace una unión, cómo era el plan de Dios, ¿no? No es solo poner a Cristo, no, también cómo es el hombre y la mujer y cómo llegar a vivir esa sola carne, ¿no? Cómo ser dóciles al Espíritu, ¿no? Entonces, claro, vivir casos tan impresionantes, ¿no? Como estamos viviendo, ¿no? Había un matrimonio que por la dureza del corazón se estaban aferrando a sus criterios, ya estaban sufriendo muchísimo, la familia se metió por medio porque claro, ella le contaba a su familia lo que ella estaba sufriendo, entonces claro, la familia solo veía pues el dolor de su hija, ¿no?
y no se ponía en el corazón de la otra persona y viceversa, y la familia de él veía el dolor de su hijo, pero no se ponía en el corazón del otro, ni entendía cuál estaba siendo el origen de todo este desastre, y entonces pues también malmetían y también, ¿no? Y bueno, pues empezaron a coger este camino. Es verdad que sufrieron mucho, él llegó incluso a querer quitarse la vida y tuvo un intento, ¿no? Y luego pues empezaron a coger este camino, empezaron a entender el matrimonio, y bueno, pues ha resurgido, ¿no? Las niñas es precioso verla, ¿no? Cómo se alegran, ¿no? De que sus padres pues hayan vuelto, porque habían estado incluso separados, ¿no? Viviendo en casas cada uno con sus familias respectivas. Entonces, bueno, podríamos contar tantos casos de ver cómo para Dios no hay nada imposible y hace nuevas las cosas. Bien, entonces, pues cuando el matrimonio empieza, casos como los que hemos conocido, que hemos dicho, por la dureza de corazón que es tan frecuente, ¿no? Donde uno se aferra a sus criterios, no está dispuesto a renunciar, donde el modo de ver de mi familia de origen y te lo impongo a ti, y en vez de dejar padre y madre, ¿no? Pretendo que tú seas el que te montes a nuestro carro de nuestra familia y no corto con ese cordón umbilical con la familia. Esto es también causa de muchísimos conflictos, ¿no? Había un caso donde, bueno, pues él no era capaz de dejar padre y madre, no era capaz de dejar hermanos, ¿no? No era capaz de dejar todos estos criterios, y no se estaban comprendiendo el uno en el otro, no estaban construyendo esta intimidad común, y ya se había casi convertido en una obsesión, ¿no? Todo el centro del matrimonio era la familia de origen. La familia de origen era el problema, ¿no? Parecía que el problema de todos sus males era la familia de origen, cuando el problema de todos sus males era que no estaban realmente construyendo esta intimidad. ¿Quién eres? ¿Cómo puedo amarte? Incluso si te cuesta aceptar a mi familia de origen, ¿cómo puedo ayudarte, ¿no? A crecer en ese caminar hacia ellos, ¿no? Pero primero nosotros, ¿no? Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Esa santidad en ese primer metro cuadrado. Si en tu primer metro cuadrado eres coherente, todo empezará a salir bien en el resto, ¿no? Y el hombre tiende a irse al más lejano. Por eso nosotros en el comentario al Evangelio siempre nos empeñamos en ese prójimo como el más próximo, que es mi esposo, porque muchas veces ponemos la mirada pues en el del trabajo, en el hermano, ¿no? Pero Dios lo quiere primero en el más próximo, ¿no? En esa llamada. Bien, entonces qué importante es entender cómo la persona vive un desequilibrio cuando no está viviendo el plan de Dios. Muchas mujeres que somos tan emocionales, a José Luis le dicen ellos, muchísimos hombres le dicen, es que mi mujer está loca, lo que necesita es una pastilla e ir a un psicólogo. Pero ¿cuánto nos gustaría que ese hombre entendiera? No, tu mujer ha sido creada para algo grande que no está viviendo, y eso es lo que le hace chillar. Y eso es lo que le hace, pues como los niños chicos, cuando en el colegio también viven problemas los padres y llaman la atención, ¿no? Es como reclamar, que estoy aquí, ¿no? Y esto no me gusta, ¿no? Y a veces piensan que está mal de la cabeza, no es tanto un tema psicológico. Hombre, hay casos que sí, pero en la gran mayoría de los casos que nosotros hemos acompañado, eso luego se va ordenando, y va volviendo a la mujer también a esa estabilidad, y el hombre también, que pierden, ¿no? Por no estar viviendo la llamada que Dios quiere para ellos, ¿no? De esa felicidad. Como las cosas de Dios son tan sencillas que a veces no creemos que ahí esté la fuerza, ¿no? En la sencillez, porque realmente cuando el matrimonio entiende que a través de pequeños gestos de amor que se expresan con el cuerpo, con un servirte la comida, con un recogerte la ropa, con una mirada que te dice algo con ternura, con una caricia, ¿no? En esos pequeños gestos del día a día se va construyendo, ¿no? En esa entrega. Cuando esto que es tan sencillo no se quiere acoger,
pues el matrimonio siempre tiende a querer huir, le cuesta ese esfuerzo, es más fácil salir fuera, ¿no? Y buscar un éxito personal fuera, ¿no? Pues ya sea incluso en apostolado, o en el trabajo, ¿no? O incluso en una vida social. Es más fácil esto que ese construir un amor de comunión donde cada día el amor fiel es creativo. Cada día tengo que ser creativo, ¿no? Cómo agradar a Dios, cómo agradarte a ti, conocerte para saber cómo agradarte, ¿no? Y el hombre vamos cambiando. A lo mejor ayer tenía una amiga muy buena y hoy tengo otra porque conocemos personas nuevas, ¿no? Y qué importante es esto, que lo conozcas, ¿no? Para saber cómo te puedo agradar, la comida que te gusta, en fin. Detalles sencillos, detalles pequeños, ¿no? No pensar en cosas heroicas, ¿no? Sino mirar cómo lo heroico está precisamente en lo corriente, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? Para nosotros es fundamental que todos los matrimonios cristianos de hoy quieran acoger este plan de Dios como algo atractivo, como algo hermoso. Dios quiere entrar en las casas, llama a la puerta del corazón de cada uno y basta con que uno lo coja. A veces hay quien te dice, ya, pero es que mi marido o mi mujer no quiere, no importa. El matrimonio es una alianza de 3. Con uno que le diga sí a Dios, ya hay 2. Y sobre todo el más fuerte, que es Dios. Y ya eso lo va a hacer posible. Ya eso lo va a hacer posible. Lo va a hacer realidad seguro. Dios es como, lo firma. Y esa firma no tiene caducidad. Y a sus tiempos pues depende, ¿no? También la obra que quiera hacer en la persona que está iniciando, ¿no? Porque lo que decíamos también anteriormente, pues probablemente en esa humildad, en ese trabajo, pues para que el orgullo espiritual no la destroce, etcétera, ¿no? Pero que Dios lo firma con un sí seguro. Con un sí entró Cristo, en el sí de María, ¿no? Entró Cristo en el mundo, y con un sí de un esposo entra Cristo en la familia. Entonces eso es muy importante, creérnoslo, no mirar todas las desgracias que hay, que son muchas, sino solamente mirar la fuerza y la belleza del plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Y no pensar tanto en que las cosas no tienen arreglo, como a veces oímos con mucha frecuencia. Algunos matrimonios simplemente con acoger el Evangelio diario y acoger esa palabra, que el Padre viene a él y habita en él, ¿no? Acoger esa palabra y estar conociendo el plan de Dios para su matrimonio está cambiando su vida. Esto nos ha llegado muchos testimonios con una sola persona que lo haya cogido, porque ya lo vive de otro modo y ya ama también en esa situación de dolor, y eso genera otro ambiente. Entonces, con una sola persona que acoja el plan de Dios, esto va a cambiar la vida.